pares de peones colgantes y semicolgantes. Una vez que usted conoce los peones centrales aislados, generalmente en D4 para las blancas o D5 para las negras, pasaremos a estudiar este tema. Examinaremos en este vídeo un par de peones centrales que no tienen el apoyo de peones en las columnas vecinas. Surgen normalmente como consecuencia de dos cambios de peones en el centro o, muy a menudo, como descendiente de un peón central aislado tras un cambio en la columna vecina. Solo se requiere una jugada para que un peón central aislado se convierta en un par o pareja de peones semicolgantes y un paso más para que se produzca lo que llamamos peones colgantes, es decir, un par de peones en la cuarta fila o en la quinta fila si se trata de peones negros. Al ser parientes tan cercanos, heredan y comparten algunas cualidades similares. En primer lugar, dedicaremos nuestra atención a los peones semicolgantes, que son estos que tenemos aquí con las blancas. Aquí tenemos uno de esos casos típicos de un par de peones semicolgantes. En D4 existía un peón central aislado y un cambio en la casilla C3 vinculó al segundo peón en un destino común. Lo primero es que se observa en esta posición un agujero en la casilla C4 y un ojo experto lo asocia inmediatamente con una potencial debilidad. Por el contrario, si el peón de C3 avanza a C4, entonces tenemos la posición siguiente, que mostramos acá. La diferencia en realidad es pequeña, solo un detalle en la formación de peones blancos, y sin embargo lo asociamos de inmediato con un agresivo avance en el centro. Mostraremos o analizaremos algunas partidas que confirmarán nuestra impresión respecto a estos dos peones en el centro, que son muy importantes conocer porque tanto el que está en C4 como el de C3 recogen muchos elementos estratégicos y, por qué no, tácticos de consideración. Comenzaremos con una partida muy famosa entre Rubinstein y Slawe en la ciudad de Łódź en 1908 y se produjo con un gambito de la dama. Rubinstein, como dijimos, llevaba las blancas. Empezó el juego con D4 y Salve jugó D5, un desarrollo clásico que fue respondido con un gambito de la dama rehusado con E6. Continuó el desarrollo caballo C3 y ahora una defensa Tarrasch con C5 que Rubinstein respondió con el cambio C por D5 y E por D5. Caballo F3, caballo C6. Un desarrollo bastante teórico que ahora Rubinstein emplea G3, precisamente que lleva su nombre contra la defensa Tarrasch. Esta variante recibe dicho nombre. Salve desarrolló el caballo a F6 y alfil G2. Debido sobre todo al entusiasmo de su inventor, el doctor Tarrasch, algunos problemas cruciales de esta sensible variante fueron resueltos a comienzos del siglo XX, pero aún no se habían entendido algunos matices de la época en que se jugó esta partida. La presión sobre el peón de D5, propiciada por el fianchetto
del alfil blanco en G2 es obviamente un factor importante en la posición. Hoy lo sabemos y lo tenemos en cuenta. La moderna línea principal sigue aquí en esta posición de acuerdo a la teoría actual: alfil E7, enroque, alfil G5, y solo entonces ceder las negras del centro con el cambio de C por D4. Sin embargo, Salve lo cedió prematuramente, jugando C por D4, con lo cual cede el centro y fue respondido caballo por D4. La idea de Salve era jugar en este momento dama B6. Al ejercer presión sobre D4, en un momento en que las blancas no pueden fortificar ese punto, las negras provocan el cambio en C6, caballo por C6, en cuyo caso el peón de D5 dejará de ser aislado. Parece una decisión lógica, pero pronto veremos cuáles son las contrapartidas de este cambio, o de forzar este cambio. Las blancas respondieron con caballo por C6, B por C6, y como pueden observar, han aparecido los peones semicolgantes. Rubinstein continuó con enroque, alfil E7 y caballo A4. Una buena jugada. Las negras han logrado unir sus peones centrales, pero a costa de tiempo y desarrollo, pues aún tienen que enrocar, y la casilla C5, esta que está aquí, es débil. Las blancas concentrarán su fuerza precisamente sobre esta casilla. Desde A4 el caballo controla dicha casilla y defiende además el peón de B2, haciendo posible una mayor presión sobre C5 posteriormente con el desarrollo alfil E3 y la ubicación de la torre en la columna C, con lo cual la casilla C5 va a ser muy controlada. Así que tenemos que contra caballo A4 las negras respondieron dama B5, siguió alfil E3 con el plan que hemos indicado. Es necesario hacer el enroque y ahora torre C1. Las tres piezas blancas coinciden sobre C5, lo que dificulta a las negras poder poner los peones colgantes, que serían más dinámicos. Por lo tanto, ante eso, el negro lo único que le queda es continuar su desarrollo con alfil G4, amenazando el peón de E2 con la dama y con el alfil. A ver cómo continúa el blanco. A primera vista, esta es una jugada normal de desarrollo, pero una mirada más detenida permite ver que facilita al blanco una presión rápida y concentrada sobre la columna C. Ahora, Rubinstein hace una jugada fea, que es F3, pero solo hasta que comprendamos su verdadero propósito, ya que tenía en mente Rubinstein la maniobra en un futuro de desarrollar la torre, llevar la torre a F2 y posteriormente a C2, con el fin de presionar mucho más en la columna C, que fijará definitivamente los peones semicolgantes de D5 y C6, condenándolos a una pasividad total. Continuó la retirada del alfil a E6 y alfil C5. Si disponemos de una casilla fuerte, es útil cambiar las piezas que la defienden. Tales cambios acentuarán la debilidad de dicha casilla. Torre F, E8, torre F2. Continuando con su plan,
caballo D7, intentando mantener control sobre la casilla C5. A esto fue respondido el cambio alfil por E7, torre por E7 y dama D4. Desaparecidos los alfiles de casillas negras, estas tratan de cubrir la debilidad con su caballo, pero la poderosa dama blanca centralizada refuerza el dominio del primer jugador sobre la casilla crítica C5. Torre E a E8, con el objetivo de activar esta torre a otra posición, puesto que en E7 no está bien. En caso de la jugada torre C8, las blancas naturalmente no capturarán el peón de A7, porque después de esta jugada C5 cambiaría el panorama en su contra. Pero la tranquila jugada caballo C5 impediría todo esfuerzo de las negras por liberar su juego. Por lo tanto, continuando con la partida, torre de E a E8, alfil F1, una jugada para descubrir el peón y atacar la dama. Torre de E a C8, E3. Ahora la dama está atacada y debe retirarse, pero el objetivo en realidad de las blancas no es capturar la dama, que se retira a B7, sino continuar con la simplificación. Caballo C5, caballo por C5 y ahora torre por C5. De modo que las piezas menores han desaparecido del tablero y el bloqueo sobre casillas negras se va haciendo más y más fuerte. Podemos observar que el alfil de las blancas en F1 es más activo que el de las negras en E6. Continuó torre C7 con el objetivo de sobreproteger en un futuro el peón de C6. Rubinstein lleva a cabo su plan de torre FC2, dama B6 y ahora realizó el avance B4. La amenaza B5 provocará otra debilidad en el campo de las negras después de la jugada de la partida A6, como veremos. Esto nos ofrece otra importante lección. Los peones en torno a casillas débiles se vuelven débiles y vulnerables, o atacables también, a medida que pasa el tiempo y las debilidades se multiplican. Precisamente a este impecable proceso le debemos numerosas victorias gracias a las casillas débiles. Ante la amenaza B5, el negro responde con A6, torre A5. Podemos observar cómo las debilidades de las negras en esta posición permiten utilizar las torres como trampolín para atacar las debilidades. Aquí a las blancas no le importa cambiar las damas, puesto que eso acentuaría más la debilidad de los peones negros. Observe el alfil de F1 que ataca el peón de A6. Continuó torre B8. Claramente que tras el cambio de las damas, uno de estos peones caerá inevitablemente. Por lo tanto, Salve utiliza la torre con el fin de defender su posición. De momento está atacando el peón de B4, que fue defendido con A3. Torre A7, torre por C6. Por fin, la ventaja espacial de las blancas se convierte en una tangible ventaja material. Dama
por C6, dama por A7, torre A8, dama C5, evitando cualquier infiltración de la dama en el campo de las blancas. A esta jugada continuó la retirada dama B7, rey F2, una jugada importante que mantiene defendido el peón de E3 y en cualquier situación puede marchar al ala de dama preparándose para cualquier final. H5, alfil E2, Rubinstein se dedica a reforzar la posición antes de tomar la decisión definitiva. G6, dama D6, las piezas blancas se bailan dentro del campo de las negras, quienes jugaron ahora dama C8, pero ninguna entrada les permitida. Torre C5, dama B7 y H4. Continuó A5 con un movimiento desesperado. Torre C7, dama a B8, B5. Realmente el alfil de G2, que fue a F1 y a E2, ha servido para proteger ahora este peón pasado que define inmediatamente la partida. Después de A4, B6, torre A5 y B7, las negras se rindieron. En su simplicidad, una partida magnífica para analizar y aprender de ella. Una pareja de peones centrales semicolgantes, una vez bloqueada con firmeza, muestra la misma debilidad que hemos descubierto en el peón central aislado, cuando éste no puede avanzar y en última instancia cae en una desesperante pasividad en los finales resultantes. En otro vídeo continuaremos con otras partidas donde tocaremos este mismo tema de peones colgantes y semicolgantes. Espero que haya sido de utilidad este vídeo y como siempre nos veremos en otro en Ajedrez con Bowdy. Chao.